Onda Cero Catalunya. Estamos en marcha. Hoy vamos a dedicar el tiempo del que disponemos a hablar sobre la acupuntura. Vamos a profundizar en el tema, sobre todo a raíz de ciertas noticias que recientemente se han publicado y que de una forma u otra han cuestionado, han hablado incluso de la ineficacia a nivel terapéutico de la acupuntura. Tenemos a nuestra invitada aquí en el estudio. Nos acompaña la doctora Marian Lorente. La doctora Lorente es expresidenta de la sección colegial de médicos acupuntores del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y también directora del área de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic. Con ella vamos a intentar resolver de alguna forma esos mitos, esas falsas creencias, esas noticias que cuestionan, como acabo de comentar, la eficacia terapéutica de la acupuntura. En bones mans. L'entrevista. Doctora Lorente, pues es un placer tenerla con nosotros. Muy amable, buenos días. Buenos días. Bueno, la acupuntura médica, no sé si el apellido es correcto, ¿eh? Acupuntura médica. Sí, en este caso es correcto, sí es correcto. La acupuntura médica no es una pseudoterapia, la acupuntura médica no es una pseudociencia. Entonces, la pregunta es obvia, ¿qué es la acupuntura? Explíquelo porque nos están escuchando miles de oyentes que han leído, ahora profundizaremos en el tema, que han leído algunas de las noticias, como decía antes, que cuestionan el tema. Explíquenos de manera entendible qué es la acupuntura. Pues la acupuntura es una parte de una medicina, de un sistema médico, que es la medicina tradicional china, ¿sí? Que tiene, algunos textos dicen que 3.000 años y otros 5.000. Bueno, o sea que no vendrá de un par de miles de años, no se preocupe. Pero quiero decir que forma parte de este compendio, de este sistema médico chino, junto con otras técnicas de la medicina china, como pueden ser la moxibustión, el qigong y las ventosas. Claro. O sea que tienen un conjunto de tratamientos médicos y un compendio de hace muchos años. La acupuntura es lo que vino a Occidente pues con los primeros jesuitas, ¿sí? Y se introdujo en Europa hace 130 años por medio en Francia. Claro, relativamente muy poco tiempo. Muy poco tiempo para desde hace tiempo que se practicaba allí. Es una técnica milenaria, como usted acaba de comentar. Entonces, un cónsul francés que se llama Solé de Morgan fue allí y realmente quedó alucinado o maravillado por lo que sería la medicina china, y él empezó a estudiar y empezó a traducir los primeros textos, y le precedieron un poco en esta tarea pues los misioneros jesuitas que estaban allí en China. Muy bien. Esta sería una pincelada histórica, por una parte, del origen de la acupuntura, aplicada, en este caso ya, a nuestra cultura médica. ¿En qué consiste, de manera muy sinóptica, la técnica de la acupuntura? Quiero decir, ¿cómo se aplica? Pues es sencillo la aplicación, porque seguro que lo conocen, es la inserción de agujas muy finas
agujas estériles de acero quirúrgico, igual que las intramusculares, en puntos que los chinos definieron como los meridianos de acupuntura desde entonces, y en nuestro intento de encajarlo y de darle una respuesta desde el punto de vista del método científico que ha sido posterior, pues realmente estos puntos quedan muy cerca de nervios periféricos en nuestro cuerpo. Bien. Claro, antes de entrar más a fondo, una primera cuestión que se nos plantea y que se le puede plantear a nuestra audiencia. Claro, usted ha hablado de una terapia milenaria de 2.000, 3.000 años que ya se practicaba en China. Lógicamente, por aquel entonces, hace 1.000, 2.000, 3.000 años, no existían los conocimientos fisiológicos del cuerpo humano como existen actualmente. Entonces, ¿en qué se basaban en aquellas épocas para encontrar esos puntos determinados de nuestra fisiología que reaccionaran a esas agujas que usted comentaba, que también hace 1.000, 2.000, 3.000 años no eran estériles, entiendo, supongo? No. Dicen los libros que eran pues objetos punzantes, se han encontrado momias y esto hay mucha historia, pero parece que se basaban en un método que todavía muchos practican, que es la observación, ¿no? La observación. Sí, la observación y la práctica y ver el efecto que producía en los pacientes. Entonces no es muy diferente de cuando empieza una técnica ahora, y en nuestra medicina algunas cosas tienen evidencia científica publicada y otras pues tienen una evidencia que lo que llamamos clínica. Claro, pero fíjese usted lo que le comento. Yo ahora mismo no tendría ningún problema en someterme a una sesión de acupuntura. Hace 2.000 años me lo pensaría bastante, ¿eh? Pues mire, ellos realmente creo que no tenían otra medicina. Perdón, digo viéndolo desde el punto de vista actual. Sí, pero en este punto de vista actual lo que maravilla es que su sistema médico, por ejemplo, ahora se está utilizando en los mejores hospitales de Estados Unidos sin duda, para tratar patologías que ni siquiera conocíamos, como podía ser el cáncer. Por ejemplo. La acupuntura ha logrado, de lo que decía de evidencia científica, publicar artículos del beneficio para el paciente en la mejor revista del cáncer, que puede ser el Journal of Clinical Oncology, para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo. Claro, por ejemplo, pero no es lo mismo, usted estará conmigo en que actualmente con una aguja finísima, esterilizada, que prácticamente no duele, comparado con hace 3.000 años, usted lo ha definido como un objeto punzante que vete tú a saber qué era aquello. Claro, para el paciente no era lo mismo. No era lo mismo. Caso. Bien, aparte de la anécdota, yo le quiero comentar. Hemos hecho ya una definición, nos ha explicado usted de manera muy sinóptica el principio básico de la acupuntura. Actualmente, en nuestra cultura occidental, en esos 130 años, decía usted, de historia, más o menos, desde que la acupuntura está implantada en Occidente, ¿cómo ha evolucionado? A grandes rasgos. Ha evolucionado siempre con dificultad, porque introducir un sistema pues milenario en un sistema nuevo de la medicina occidental, sin ninguna prueba de diagnóstico y terapéutica, como ha dicho, porque nosotros utilizamos, y lo sabe, métodos de diagnóstico por la imagen, resonancias, TAC. Entonces ha evolucionado siempre, o ha tenido poca implantación desde el punto de vista a nivel de ayudas para investigar y de incluirlo dentro del sistema público. Claro, lo que sería en España. La sanidad oficial, para entenderlo. En España sí. Hay que hacer excepciones. Por ejemplo, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y en 3 centros de atención primaria, hace 30 años está incluida la acupuntura dentro del sistema de salud público. Bien, entonces, entiendo que usted está diciendo que, por ejemplo, en Europa, sin ir más lejos, en Europa, pregunto, ¿hay países que aceptan la acupuntura como terapia clínica dentro del sistema de salud nacional? Correcto. ¿Y hay países que no? Exacto. En Europa, Francia es una competencia totalmente. Tú puedes ir a un centro de atención primaria y puedes encontrar el médico acupuntor y puedes encontrar el médico como nosotros occidental. ¿Vale? Lo cubre parte la seguridad social. En Suiza lo acaban de incluir dentro del sistema público después de hacer una encuesta y de empezar a utilizarlo en 1 año y medio y hacer un estudio del coste-beneficio. Bien. ¿En qué países, por ejemplo, no se admite la acupuntura dentro de la medicina oficial?
Bueno, yo creo que el más restrictivo en estos momentos es el nuestro. ¿El nuestro? Sí, Portugal también un poco, en el norte, en el sur no. Sí. Y Inglaterra también lo tiene metido en su Servicio Nacional de Salud, en el National Health Service. Sí. Y también lo tiene Alemania. El mejor hospital actualmente de Europa es el Charité de Berlín. Sí. Y está la acupuntura desde los años 60. Bien, básicamente España, Portugal... Poquito más. En Italia, en el norte más. También, en el sur tampoco, de Italia. Bien, pero por ejemplo, circunscribiéndonos a nuestro país, en España, apuntaba usted que hay hospitales o hay, no sé, comunidades autónomas o hay regiones, como queramos llamarlo, que sí incluyen esta terapia dentro de su cobertura de salud y otros hospitales que no. ¿Por qué pasa esto? No sé, yo creo que depende mucho de cómo se ha implantado, porque nos estamos refiriendo de hace 30 años. En este hospital del Virgen de Rocío lo implantó el doctor Cobos, que actualmente lo lleva. Hay un máster de la universidad y los alumnos van a hacer prácticas allí. Y esto 2 veces por semana, los pacientes de allí se pueden beneficiar de este tratamiento, sobre todo para lo que tenía más evidencia la acupuntura, que era el dolor. El dolor. Antes les decía... la acupuntura médica es una pseudoterapia, es una pseudociencia, es decir, antes de hablar de las aplicaciones terapéuticas contrastadas, que son las que permiten obtener resultados positivos, beneficiosos para el paciente, hay un sector oficial, por decirlo así, hay un sector médico incluso, que está en contra directamente de la acupuntura o que no la aceptan como tal. Desde su punto de vista, ¿dónde está el problema? Bueno, yo creo que el problema más importante, como casi todo, es el desconocimiento. Porque realmente no se acepta porque no nos lo dan en la facultad, ¿no? Pero si nos remontamos y miramos la mejor facultad de medicina del mundo, que es la Harvard Medical School, hace 40 años que la Harvard introduce en sus programas de grado y hay un posgrado. Y ahora, en junio, hay un encuentro del dolor donde se incluyen talleres de acupuntura. O sea, aquí en España, pregunto, ¿no existe ninguna universidad que... En el grado, no. No. En el grado hacía una asignatura de introducción a la medicina integrativa en la Universidad Internacional, en la facultad. Sí. Hubo hace años una asignatura en la Universidad de Barcelona, de manera voluntaria, pero de manera sistemática todavía no existe. No existe una formación reglada. Dentro del grado, ni siquiera una asignatura optativa. Bien. Entonces, el sistema médico, que es aprobar el examen MIR y hacer la especialidad, si no lo conoces antes, difícilmente el trabajo que tienes te da para conocerlo, ¿no? A ver, si no lo conoces antes, ¿a qué se refiere exactamente? En el grado. Una persona... Que no se forma en el grado, que no le hablan de algunas lagunas... Que no le informan. Exacto. Y una persona que quiera ser médico en un futuro y que quiera ser médico acupuntor, pues ¿qué tiene que hacer en nuestro país? Pues de momento, y con las perspectivas que tenemos, creo que están a punto de cerrarlo todo, ¿no? Que por eso ha sido la gran... Cerrarlo, perdón, quiere decir eliminar... Claro. Quiere decir eliminar... El plan de las terapias que presentaron los 2 ministerios, esto, bueno, yo creo que la opinión pública lo tiene claro, ¿no? Era eliminarlo. Excluye la acupuntura. Bueno, excluye... Entre otras terapias. Entre otras terapias se excluía cuando hubo, a la semana siguiente ya se vio un cambio, tanto en los medios de comunicación como en el gobierno, de considerarlo que igual habían actuado demasiado rápidamente. Porque usted me pregunta por las evidencias y si pone cualquier persona en Google o estos hospitales que estoy nombrando, porque por suerte ahora con Internet podemos comprobar absolutamente todo lo que decimos, pues la acupuntura, hemos hecho un trabajo, los acupuntores de España, de recoger la evidencia científica y tiene 30.000 artículos de citaciones en PubMed, que es cuando un artículo llega al PubMed ha pasado una revisión de calidad. Entiendo, pero vamos a ver, usted hablaba de desconocimiento, que es uno de los factores que parece que inciden en esta no aceptación de la acupuntura como terapia regulada. Pero claro, a nivel médico, al margen del desconocimiento que pueda existir, intuyo que quizá hayan también otros intereses, pregunto, ¿no? O los detractores, digámoslo así, de la acupuntura tendrán otros criterios al margen del desconocimiento, porque, en fin, cualquier médico mínimamente formado sabe qué es la acupuntura. Otra cosa es que la acepte o no como terapia, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué otros criterios
esos otros profesionales que no están de acuerdo manifiestan? Bueno, en teoría manifiestan que las mismas bases de evidencia científica que otras, por ejemplo, que se prueba un fármaco, esto no se puede hacer con la acupuntura. ¿Entiende? O sea que, expliquemos esto un poco mejor, a ver. Que para revisar un artículo científico y que llegue a ser publicado en la acupuntura, pues es muy diferente que ver el control que produce un fármaco en una persona. O sea, un fármaco el efecto, se refiere del fármaco en el paciente. Exacto. Entonces, hablan de evidencia científica, quiere decir que si tú le das un fármaco a un grupo de personas y a otros no, tú puedes comprobar el efecto que produce. Entonces, ¿cómo se hace? Con la acupuntura esto no se puede demostrar de la misma forma. Bueno, si el efecto de la acupuntura es introducir una aguja y tú tienes un grupo control que se llama así y no le haces ninguna intervención, es muy difícil valorar. Claro. O sea, se están cogiendo las mismas formas de medida para una técnica milenaria para compararlo con un método científico, que de este método científico que hablamos, que hay como una agencia de calidad que es la Cochrane. Entiendo, que debería entonces realizarse otro tipo de prueba de estudio comparativo que permitiera valorar el efecto X sobre un grupo de pacientes que no fuera el mismo que se aplica en el proceso de evaluación de un fármaco, ¿no? Sería eso. Esto por una parte, y por otra parte hay una parte que todo el mundo comenta detrás de esta campaña que sorprende mucho, que sería pues la parte que tiene que ver con la industria farmacéutica, y no hablamos en el caso de la acupuntura, sino de las patentes que se puedan derivar de los fármacos, ¿no? Porque realmente esta campaña empezó como hace 3 años, cuando aquí en Barcelona se eliminó un máster de homeopatía. Sí, correcto. Entonces, es un tema aparte, pero que también está generando muchísima y sigue generando muchísima controversia. Es que en este plan de las pseudoterapias han nombrado el tratamiento que más los pacientes utilizan mayoritariamente, que son la acupuntura y la homeopatía. Claro. En el tema de la acupuntura, usted hablaba ahora de las compañías farmacéuticas que en fin, producen medicamentos con unas patentes determinadas, etcétera. Claro, pregunto, insisto que nuestra entrevista hoy está orientada precisamente a ampliar la información. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, queremos que usted nos explique el porqué, desde su punto de vista, porque usted está en el bando, digamos que, y perdón por la expresión, que valora la acupuntura como terapia clínica con una evidencia científica eficaz, ¿verdad? Muchísimo. Muy eficaz, bien. Y la valoro, no desde mi punto de vista, que obviamente es subjetivo, sino la valoro de trabajar en la Tendon, en la clínica Tendon, en la unidad del dolor, y de recibir a los pacientes y su respuesta cada semana. Bien, entonces, lo que le quería plantear, es decir, una compañía farmacéutica genera determinados fármacos, crea sus patentes, los comercializa y es un negocio pues, totalmente lícito y aceptado. Claro, en el caso de la acupuntura no se emplea ningún tipo de fármacos. Ninguno. No se puede patentar ningún tipo de fármaco útil para la acupuntura. Es decir, y da igual el número de pacientes que lo utilice. Claro. Como mucho, lo que se podría patentar es el tipo de aguja y poca cosa más, ¿no? No, es una manera de... la utilización de la acupuntura en el paciente es muy sencilla, nada agresiva. Todas las publicaciones dicen, y los pacientes que lo hayan usado, muy segura. Lo máximo que puedes tener es un pequeño hematoma. Claro, por el pinchazo. Exacto. Pero esto es el máximo. Como mucho, no hay ningún principio activo, no existe ningún fármaco. No. Y como mucho, la aguja, es decir, ya que hablamos de las agujas, que son la herramienta con la que se aplica la acupuntura, tiene que ser un tipo de aguja especial. Es decir, hay agujas especiales de acupuntura con una marca comercial X, la que sea, y que sean esas las que tengan que utilizarse, ¿o no? Bueno, hay varias. Hay varias que son muy semejantes unas a otras, depende mucho del... Bueno, pero todo tiene que ser... ¿Será el grosor? Sí, el grosor y la longitud. La longitud. Depende de qué área del cuerpo vayas a apunturar, pues no es lo mismo buscar un nervio en el glúteo de una persona que tenga ciática que buscar pues una persona que tenga dolor del pulgar. Supongo que habrá determinadas marcas comerciales que venden ese tipo de agujas en función. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo en el tema.
Evidencia científica de la acupuntura. Aquí siguen habiendo contradicciones. Hay médicos, los médicos acupuntores evidentemente defienden esa evidencia, y los que no lo son, los que la cuestionan en absoluto. Bueno, pues esto es un poco, como las palabras, es un poco absurdo decir esto. ¿Por qué? Porque ahora en nada hemos recogido, me parece que ahora hemos mandado a imprenta desde la Sociedad de Acupuntura Médica de España, me parece que son 30.000 evidencias. Pero hay que validarlas. Ya están validadas. Sí. Cuando está publicado en una revista, hay revistas científicas, no es que esté publicado porque alguien las pone ahí, no. Han pasado un control, igual que los artículos científicos de otras especialidades, y están en una base médica. Bien. Si esas referencias, esas evidencias están validadas, están publicadas y están validadas, ¿por qué no se aceptan? Bueno, es lo que todo el mundo se pregunta, porque aquí antes había un máster y ahora se gira todo. Porque antes la Universidad de Barcelona... Colegio de Médicos. No, el Colegio de Médicos tenemos suerte en esto, en Cataluña, porque nuestro presidente ya, no sé si se enteró, salió en TV3, tranquilizó bastante, en teoría yo creo que a la población general. Y el tema está en discusión todavía, ¿eh? Bueno, está en discusión, pero nuestro colegio, en teoría, esto y en la práctica, nos defiende, porque la acupuntura es que negar lo que está publicado por unas personas que ha pasado un control de calidad, pues algunos en la parte de especialidad médica que hacen podrían ponerse a buscar estas evidencias, ¿no? Sí, no, porque no hay que olvidar que el propio Colegio de Médicos tiene una sección de acupuntura. Sí, ahora esa sección en Barcelona me refiero, hay otros colegios que no, ¿eh? En Barcelona y en Cataluña, como ha habido el máster de la Universidad de Barcelona, pues se forman bastantes médicos acupuntores aquí. La mayor parte de los colegios, pues, o como comentaba, ¿no? En Madrid la situación es muy diferente. El Colegio de Madrid ha hecho que los acupuntores estén fuera del colegio, pero aquí en Barcelona no. Y ahora, pero todo eso crea mucha confusión cara a los usuarios. En el Colegio de Médicos de Barcelona no hay demasiados problemas, en Madrid lo han dejado de lado, en Colegio de Vitoria no sé lo que habrá pasado. Claro, esto genera una confusión constante y creciente, ¿no? Claro, pero imagínese cómo no va a crear confusión si salen dos ministros que representan la sanidad y la ciencia y tecnología y dicen en un acto político y público que esto no tiene ninguna validez. Entonces tiene que crear, pues por esto, esta campaña que estamos haciendo, y yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de que realmente podamos tener los medios a nuestra disposición para aclarar un poco las ideas, ¿no? Vamos a ver, posibles, si existen, efectos secundarios o contraindicaciones de la acupuntura. Es decir, divido la pregunta en dos partes. ¿La acupuntura como terapia es compatible con cualquier tratamiento alopático o no? No lo sé. Y posibles efectos secundarios. La Organización Mundial de la Salud, esto desde el año 80 que lo tiene definido y muy claro. Es compatible, tiene unas indicaciones la acupuntura en relación a esa evidencia científica que hemos dicho, al acto médico como tal. Y desde ese punto de vista no hay ninguna incompatibilidad, porque es un tratamiento complementario a la medicina, como ha llamado muy bien, alopática. Un médico, en su acto complementario de praxis, si sabe hacer buena medicina, el acto médico, y él sabe acupuntura, puede complementar ese tratamiento del paciente con acupuntura. No es incompatible, al contrario, es complementario a nuestra medicina. ¿Existen efectos secundarios? Sí. Muy pocos, ya lo hemos nombrado uno. El efecto secundario más importante puede ser, pues esto, una pequeña hematoma. Pequeño hematoma por el al día siguiente, por el día si coges un vaso pequeñito. Algunos casos están descritos que si tú tienes una infección y hay que mantenerlo, no es bueno punturar ahí, que sería como una limitación. Y algunos casos están descritos de pues dolor después de la... Y si se hace electroacupuntura, ahora que me pregunta esto,
la acupuntura se puede complementar, las agujas de acupuntura, con aplicar un electroestimulador para inhibir la corriente nerviosa que llega al nervio. Esto es una evolución de la acupuntura. Electroacupuntura. Electroacupuntura. Será un tema para abordar en otro momento. Pero que ya existe, se está aplicando. Sí, existe hace mucho tiempo, y con láser también. Entonces, en estos casos que se aplica electroacupuntura, la única contraindicación sería que la persona llevara un marcapasos. Correcto. Sería también interesante saber en qué casos, en qué patologías no debe aplicarse la acupuntura, o en qué patologías no es efectiva ni hay que planteársela. Pues es más fácil. Si se conoce. Sí que se conoce. Se conoce muy bien lo que sí, lo que es muy evidente. Entonces, lo que no es lo que queda fuera. Exacto. Entonces, claro, es más correcto seguirlas como médicos, y en el acto médico que hacemos, seguir la comunicación de la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones, que es muy interesante ahora, y está en Internet, ver las recomendaciones que hace para hasta el 2022. La Organización Mundial de la Salud, de incorporar medicinas tradicionales para, primero, evitar que la persona, hacer medicina preventiva, eso por una causa, y la otra causa es para tener una mayor control sobre la salud del individuo. Se ha trabajado muy poco en España, que la salud es un don que tenemos, y es una manera que tenemos nosotros de cuidar nuestro propio cuerpo. Claro. Y entonces, lo que me preguntaba, ¿qué es más evidente? Pues antes lo más evidente era el dolor, y dentro del dolor podemos decir la cefalea, que si me escucha algún neurólogo, hay cantidad de fármacos que a algunos pacientes no les van bien, la migraña, el dolor lumbar, el dolor de espalda, y estos dolores lumbares, sobre todo, están incluidos en las guías clínicas europeas de que la acupuntura es prevalente, o sea, es primero que antes otros tratamientos. Bien, un par de preguntas más antes de concluir, y al margen de lo que usted quiera añadir como reflexión final. Cuando vamos a aplicarnos una sesión de acupuntura y vamos a un especialista, un profesional, muy bien, ¿qué debemos fijarnos? ¿En qué debemos fijarnos? El profesional, ¿cómo debe acreditarnos que realmente está preparado y que es un especialista, que es un profesional colegiado, que es un médico acupuntor? Porque ahí también existe intrusismo, Sí, ha tocado un tema que a algunos médicos es lo que más preocupa, y se ha llegado aquí a esta situación tan polémica y tan desconcertante, como decía, porque en realidad no hay ninguna regulación de la acupuntura. Claro. Entonces, es un gran problema esto, Es el gran problema. Gran inconveniente. Mucho porque... Entonces, ¿estamos un poco desprotegidos o no? Cuando vamos a un especialista que nos dice, yo soy acupuntor y yo te voy a aplicar tantas sesiones X. ¿Cómo debemos nosotros cerciorarnos de que realmente... Creo que lo ha dicho muy bien. Un médico, primero, lo que es más importante del tratamiento del paciente es el acto médico, con lo cual debe tener un número de colegiado, lo ha nombrado ahora mismo. Debe ser un médico con su número de colegiado. Un médico con colegiado, claro. Y además aquí, los que han hecho esta formación reglada del máster de la Universidad de Barcelona, el Colegio de Médicos de Barcelona trabajó, que estos somos en este aspecto bastante pioneros, en un diploma de acreditación de acupuntura. Diploma de acreditación de acupuntura. Entonces, este diploma de acreditación, si tú pides tener un centro que vayas a hacer acupuntura, tienes que comunicarlo a la Generalitat de Cataluña, y tú tienes que exponer este diploma, exponerlo, o decir que es un centro acreditado, porque la Generalitat... y exponerlo mucho mejor, que el paciente lo vea. Se llama así, el DIACAP, Diploma de Acreditación de Acupuntura. Bien. En cuanto al tema del intrusismo, ¿qué se puede hacer? Bueno, esto sí se puede hacer algo, porque, por ejemplo, existen algunos, locales donde se ofrece tratamiento de acupuntura, y en algunos de ellos, no voy a dar nombres, el presunto, con la mejor voluntad se ha dicho, médico acupuntor es oriental, es una persona oriental que puede decir o puede exhibir que su título es de Shanghái o es de la China, y claro, esto aquí no está homologado, no sabemos qué hacer. Es decir, vamos a ver, para simplificarlo al máximo, el hecho de que el acupuntor, el profesional, sea oriental no es ninguna garantía, en absoluto.
No, garantía en este aspecto. Pregunto. No, según como nuestra medicina occidental, no. Entonces allí también hay que tener cuidado porque hacer medicina china son 7 años, sí, pero es un sistema muy diferente al nuestro. Claro. O sea que hay médicos acupuntores allá que han estudiado 7 años de carrera. Pero igual, no están homologados aquí. Algunos piden la homologación, ¿vale? Que es como cualquier otro especialista que viene y es anestesista del sitio que sea y pide la homologación aquí al ministerio. Tendría que cumplir los mismos protocolos que un médico formado aquí en España, por ejemplo. Correcto. Pero allí medicina china es otro sistema, son 7 años y un médico chino, en teoría, yo cada año he estado en Pekín, he estado en Shanghái, he estado en Boston. Sí. Entonces es muy diferente la formación que tienen los médicos chinos, pero no quiere decir que sea peor que la nuestra. Ni mejor, es otro sistema. Es otro sistema. Entonces aquí, por lo menos como estamos en Europa y hay que cumplir el código deontológico, claro, cualquier médico que hace, que es médico y hace acupuntura, esto lo tiene bastante claro. Por último, doctora Lorente, expectativas a partir de ahora. ¿Cómo cree usted que va a acabar toda esta polémica? ¿Qué va a pasar o qué cree usted que puede pasar? ¿Cuál es el futuro de la acupuntura aquí y ahora? Me hace una pregunta difícil. Bueno, vamos a hacer una prospección de futuro. Bueno, yo soy optimista y creo que este momento puede servir para poner las bases de este comienzo de esta regulación, que es lo que pedimos, porque los buenos profesionales, como hemos dicho, es complementario a nuestro acto médico, médicos ya somos, y lo único que estás haciendo es añadir a ese tratamiento y mejorarle al paciente, con lo cual en este aspecto muchos hospitales actualmente en España, con pacientes oncológicos, el Hospital de Tarrasa, el Clínico, están pidiendo ayuda y pidiendo colaboración de este complemento, ¿vale? Y me consta, porque las publicaciones de esas especialidades americanas lo han demostrado, y yo creo que en este aspecto sería optimista y debe servir como para una regulación. Creo que el Ministerio leerá con mucho detalle pues todas las alegaciones y toda esta campaña que se está haciendo un poco en pro de la ciencia. Y como me ha dicho, pues los que son escépticos en este caso, pues yo creo que es bueno de tener la mente abierta y de pensar que en la medicina, en lo que es hoy evidente, igual dentro de 2 meses la evidencia disminuye mucho, y en la clase médica tenemos varios ejemplos, desde la úlcera de estómago, ¿no? Sí. Que la úlcera de estómago, pues y hace muy poco, que se asociaba, pues por ejemplo, a un tipo de comida, un tipo de estilo de vida, de nerviosismo y demás, hasta que la úlcera de estómago, pues ahora hay el Helicobacter pylori y se trata con antibióticos y en 3 días puedes estar curado, ¿no? O sea que hay muchos ejemplos en la medicina que las personas que realmente son más científicas, pues tienen mucha prudencia en ponerse en contra sin leer antes y sin molestarse en mirar toda esta evidencia. Sí, permítame una última curiosidad. Por ejemplo, aquí en Cataluña, en el Colegio de Médicos, en la sección colegial de médicos acupuntores de la que usted es expresidenta, dígame. Sí, expresidenta, porque ahora le iba a decir, el proyecto nuestro es que todas las terapias complementarias, los médicos naturistas, los médicos homeópatas, los que hacen una técnica que se llama terapia neural, y nosotros formar, teniendo en cuenta que son tratamientos médicos complementarios, la sección de tratamientos médicos complementarios. No, le iba a preguntar, como curiosidad, ¿cuántos médicos colegiados están aproximadamente en Cataluña dentro de la sección En Cataluña colegial? yo creo aproximadamente. sí, pues yo creo que unos igual 500, 600. En Barcelona hay casi 400. Hay médicos de estos en Gerona también, en Lérida y en Tarragona. Buenos profesionales, sobre todo son profesionales que han hecho otra especialidad médica, anestesia, rehabilitación, reumatología, y son un perfil que tienen, pues ya han empezado su vida profesional y ven que pueden ayudar al paciente si complementan estudiando acupuntura. Doctora Lorente, muchísimas gracias. No sé si usted quiere añadir algo más para concluir. Yo creo que los pacientes han de estar tranquilos, que desde el punto de vista médico y deontológico, los que van a los tratamientos médicos, aunque esto en general, como me ha preguntado y represento a los médicos acupuntores, en otros países y en otras legislaciones, otros sanitarios también realizan acupuntura, pero han de estar muy tranquilos desde este punto de vista, que él es un complemento a nuestro hacer de médico cada día, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. Haremos un seguimiento a ver qué ocurre en estos próximos meses. Pues yo se lo agradeceré. Y estaremos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias. La doctora María Lorente, que nos ha acompañado hoy, es, como acaba de comentar, expresidenta de la sección colegial de médicos acupuntores del Colegio Oficial de Médicos aquí en Barcelona y directora del área de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic. Gracias, doctora. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya.